Buenos días, es para mí realmente un gusto estar aquí con ustedes. Voy a diferir un poquito con el doctor sobre que esto nos interesa realmente a los hombres, mujeres, les interesa también un montón a ustedes. Es algo que realmente cuando uno habla de sexología, es un poco tabú. Todavía en nuestra sociedad existe mucho el machismo, en el interior del país donde estamos, aún más. Los hombres no consultan por estas cosas. Realmente los que consultan son las esposas. Llegan con los esposos a la clínica y uno les pregunta, mire, y con relación a su sexualidad, ¿cómo está? Y bien, y la esposa a la par. No. Entonces esto es algo que realmente llama la atención, porque como vamos a ver más adelante, esto va a ser en algún momento de la etapa de nuestra vida, si Dios nos da vida, conforme avancemos con la edad, nos puede llegar a pasar a cualquiera. Es como hablar de la menopausia, por decirlo así. Quiera que no, a las mujeres les va a afectar. A las que son más jóvenes ahora dirán, pero ¿hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo pasa sumamente rápido. Cada vez el tiempo avanza más rápido. Si se dan cuenta, ya estamos en agosto, finalizando agosto, y parece que acabamos de empezar este año. Entonces vamos a entrar un poquito a este tema. Vamos a aprovechar el regalo del doctor. Bueno, esto es lo real que vivimos en nuestra sociedad. El paciente, cuando ya realmente logra consultar por un síndrome de deficiencia de testosterona, recibe varios nombres. Entre estos, uno muy común ahora es la andropausia, que realmente las diferentes sociedades de andrología no recomiendan este término como andropausia, ya que no existe una disminución marcada como es en la mujer de las hormonas femeninas, en el hombre de las hormonas masculinas, principalmente la testosterona. Realmente esto puede empezar a suceder desde edades muy jóvenes, desde 27 años los estudios más cortos y hasta los 80-85 los estudios un poquito más largos. El paciente tiene un cuadro que se podría confundir con un cuadro psicológico, ya que sufre de un montón de características que nos pueden orientar hacia otras cosas. El paciente está deprimido, sufre de estrés, sufre vergüenzas, miedo de las infidelidades, porque los hombres piensan que media vez no cumplen en la casa con su sexualidad, la mujer va a buscar quien la satisfaga, y eso es lo que digo, que empieza a haber un tema tabú. Incluso cuando uno habla de estos temas entre los mismos colegas, empiezan las bromas, empiezan los chistes, pero realmente es un tema bastante serio. No sé si leen bien desde atrás, vamos a leer. Hay diferentes tipos de hipogonadismo. El síndrome por deficiencia de testosterona o síndrome de hipogonadismo de inicio tardío se da más o menos en esta cascada, y si ustedes se dan cuenta, el primario, secundario, el órgano resistente se subdivide, causas testiculares, hipotalámicas, del eje, de la retroalimentación activa, del feedback negativo normal del cuerpo. Sin embargo, el hipogonadismo de inicio tardío, relacionado con la edad, según como lo describe la Sociedad Latinoamericana de Andrología, para aquí. No hay mucho a dónde pasar. Realmente, este tema en nuestros países no ha avanzado mucho, como bien decía el doctor que acaba de exponer. Nosotros no avanzamos en los temas por desinterés, por tabú, por lo que quieran, pero no avanzamos en los temas y tenemos que voltear a ver a diferentes países. México, aunque no muchos nos caigan bien, están muy avanzados, tienen escuelas de andrologías. Después de hacer urología, hacen 3 años más solo de estudios andrológicos y hay expertos en estos temas específicamente. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, recibe diferentes nombres: síndrome de deficiencia de testosterona, hipogonadismo de origen tardío, síndrome de deficiencia androgénica asociada a la edad y andropausia. Asociado a la edad, porque sí es cierto que la mayoría de casos son por arriba de 50, 60 años, pero ya se los mencioné que hay casos que están por debajo de estas edades, incluso a 27 años, y vamos a ver por qué factores. Siguiente. ¿Qué es la testosterona? La testosterona es la que nos da la diferenciación masculina. Desde que somos concebidos, y ahí sí yo sé que hay muchos sociólogos, incluso la OMS, que difieren en lo que voy a decir, pero yo sí creo firmemente en que Dios nos hace hombres o mujeres. Por supuesto hay casos genéticos en donde esto no se va a dar así, pero lo normal de nuestra creación es hombres y mujeres. La testosterona es la que nos hace hombres.
Todas las mujeres también tienen testosterona en diferentes cantidades muy bajas. Y también los hombres tenemos estrógenos en cantidades también muy bajas. La testosterona, ¿no? La testosterona es la que empieza a dar caracteres sexuales, es la que diferencia cuando estamos intraútero a que crezcan los testículos, que desciendan desde los conductos de bola hacia los escrotos, que haya la formación del falo, que tengamos más masa muscular, que tengamos un poquito más de densidad ósea. Y todo esto es producto de la testosterona. Interfiere también en nuestro carácter. Somos un poquito más agresivos. Pues hablando de sexualidad, dicen que los hombres somos un poquito más a tener relaciones sexuales que las mujeres. Sin embargo, la testosterona también tiene factores psicológicos, también interviene en el estado de ánimo, interviene en nuestro estado emocional, interviene en nuestro estado de procesamiento de pensamiento. Entonces vamos a ver que es una hormona sumamente importante. ¿Siguiente? ¿Cómo se produce? Este es un eje. Y a través de este eje es donde empezamos nosotros a tener problemas conforme vamos aumentando en edad. La hormona luteinizante hipoficiaria estimula las células de Leydig. Las células de Leydig están en el testículo y son las principales productoras de testosterona. 98, 97% se producen a nivel testicular y solo un 1 al 3% se producen en las glándulas suprarrenales. Esto es un punto que, aunque no es parte del tema, que a veces cuando se trata cáncer prostático, para dar inhibidores androgénicos bloqueamos solo esto, solo testículo, y nos olvidamos de que hay también andrógenos a niveles suprarrenales. Pero el 97%, dejémoslo en 97, está en el testículo. Esto viene a través del colesterol, empieza una diferenciación en pregnenolona, progesterona, 17-alfa, hidroxiprogesterona, androstenediona y posteriormente a testosterona. Más o menos producimos de 5 o 7 miligramos diarios de testosterona y esta se potencializa a dihidrotestosterona, que es la función o la forma más fuerte de la hormona. Siguiente. Tenemos diferentes receptores de hidrotestosterona, receptores androgénicos. Aquí es donde hay muchos estudios ahorita, porque las 5-alfa reductasas también tienen receptores androgénicos, funcionan en piel y en próstata, y los 5-fosfodiesterasas que están relacionados con la erección van a ser también producto de todo esto. Músculo, cerebro, receptores androgénicos, la masa muscular, nos la produce también la testosterona. Ojo con todos aquellos fisicoculturistas que se inyectan testosterona, al inicio tienen un efecto potencializador, pero después tienen un efecto que los perjudica. Y el estradiol, que es algo que quiero que pongan atención, porque el estradiol, por la aromatasa, va al cerebro, hay receptores estrogénicos, pero entre más grasa tengamos en el cuerpo, más la testosterona se va a aromatizar y más vamos a producir estrógenos como hombres. Y esto va a ser una deficiencia posterior a la testosterona biodisponible circulante, que vamos a ver cuál es. Bien. Hay concentraciones plasmáticas de testosterona normales en el hombre. Cuando vamos en la concepción, por decirlo así, estamos a 0, empieza a subir, nacemos con cierto grado de testosterona, hay un pico, permanece el pico casi que a 0 hasta que empieza la pubertad, sube durante la pubertad, se mantiene una meseta en la edad adulta y más o menos a los 60 años empieza a haber una senescencia. Esto es lo fisiológico. Estos son los niveles plasmáticos. Todos aquellos que andan entre 50 y 60 años ya pueden tener un poco de déficit de testosterona fisiológico. Las células de Leydig empiezan a sufrir una regresión normal, empiezan a haber menos cantidades. Si hacemos muestreos o hacemos biopsias testiculares, las células de Leydig empiezan a reducirse y esto produce menos testosterona. Se ha visto que en el ciclo normal de la testosterona, al disminuirse, se activa las hormonas hipoficiarias, se activa la hormona luteinizante, las gonadotropinas. Sin embargo, en este momento, este ciclo no se da. La hormona luteinizante permanece estable, permanece en unos niveles como que si no reaccionara. Esto hace que se estimule aún menos las células de Leydig y empieza a disminuir la testosterona en estas edades. ¿Bien? ¿Cómo se define el síndrome por déficit de testosterona o hipogonadismo de inicio tardío?
Consensos de expertos definen como un síndrome clínico y bioquímico asociado al avance de la edad caracterizado por síntomas que en general son inespecíficos, pero asociados a niveles plasmáticos bajos de testosterona. Sin embargo, en el último consenso europeo y en el consenso latinoamericano de andrología, se define que aún con niveles normales de testosterona podemos tener toda la sintomatología. Sin embargo, esta sintomatología sigue siendo inespecífica. Siguiente. La Unión Europea, la Asociación Europea de Urología, lo menciona como síntomas de hipogonadismo en personas que han tenido un desarrollo de pubertad normal y desarrollo de características sexuales secundarias normales. Esto es un poquito, aunque suena más amplio, define un poquito más el síndrome, porque para tomarlo como hipogonadismo de inicio tardío, tuvimos que haber tenido una sexualidad normal, o entre lo más normal posible. Crecer, pues tener capacidad de procreación, tener estabilidad sexual, estabilidad mental, estabilidad emocional, no tener defectos anatómicos o problemas anatómicos, no haber tenido criptorquidia y todos los procesos que nos pueden dar, falla testicular temprana, etc. Cuando cumplimos con esto y aparte de esto tenemos síntomas de hipogonadismo, entonces se establece como un síndrome de hipogonadismo de inicio tardío o asociado al avance de la edad, como se ha tendido a llamar últimamente. Bien. Más o menos entre los 40 y 60 años, las estadísticas que hay varios estudios hechos en Europa, en América y en Sudamérica, el 6 al 10% de las personas entre 40 y 60 años ya presentan un hipogonadismo. De los 60 a los 70 años ya tienen 35% un hipogonadismo y entre los 70 y 80 años el 70% ya presentan hipogonadismo o déficit de testosterona. La disminución anual de la testosterona a partir de los 40 años es de 0.5 al 2% anual. Es bastante alto. Bien. Entonces, la testosterona va a empezar a bajar. Se puede medir en milimoles, o nanogramos, o miligramos, diferentes de los laboratorios. Vemos de que a los 25 años, pues tenemos un pico que va subiendo. A los 35 años se estabiliza. Y por debajo de los 35 años empieza a descender, hasta que llegamos a los 85 años más o menos, donde ya tenemos un cuadro clínico de déficit de testosterona. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la fisiopatología del síndrome. El síndrome es una falla mixta, no es una falla pura como tal, porque hay mucho que se relaciona. ¿Por qué falla mixta? Tenemos una falla orgánica primaria. La falla orgánica es en la secreción de las células de Leydig de testosterona. Como ya se los mencioné, dejan de producir testosterona. No se sabe exactamente cuál es el detonador por cual las células de Leydig ya no producen la testosterona. Aparte que las dejan de producir, empieza a haber menor cantidad. Por decirles algo, si teníamos 100 células de Leydig que nos producían los 5 a 7 miligramos de testosterona al día, y ahora están produciendo solo 3 en 100 y cada vez van a haber menos. Cuando lleguen a 50 vamos a estar produciendo 1.5, por ponérselos matemáticamente fácil. Entonces, esta falla primaria podríamos llamarlo nosotros como un hipogonadismo primario de origen testicular. Sin embargo, el paciente que estamos nosotros analizando ha tenido un desarrollo testicular normal y una producción de testosterona normal durante 50 años, durante 40 años, hasta que llegó a esta etapa. La respuesta al eje hipotálamo hipoficiario al inicio eleva la hormona luteinizante como respuesta normal. Sin embargo, cuando el síndrome se establece, como ya se los mencioné, la hormona permanece estable, no se vuelve sensible a este eje de retroalimentación negativa y entonces no hay un estímulo. Entonces la célula de Leydig deja de producirse, reduce su número y deja de estimular las hormonas hipoficiarias. Hay disminución a nivel cerebral de las gonadotropinas y hay un aumento de proteína transportadora de la hormona ligadora de hormonas sexuales, que es generalmente la albúmina, dejando menos testosterona biodisponible circulante. Esta palabrita de hormona o testosterona biodisponible circulante es muy importante cuando nosotros hagamos el diagnóstico. La testosterona normalmente de un 100%, solamente un 2 a un 3% se encuentra en su forma libre, que es la que el cuerpo puede utilizar. Sin embargo, un 37 a 38% se encuentra,
en una condición de que se intercambia muy fácilmente con la libre y entonces tenemos como un sustrato ahí para disponer en cualquier momento. Sin embargo, la hormona transportadora o ligadora de hormonas sexuales, por decirlas en inglés, SHBG, aumenta. Entre más tengamos, vamos a tener una capacidad menos de poder hacer ese transporte de testosterona hacia la libre y empezamos a tener un déficit por otra vía. ¿Bien? ¿Qué enfermedades y qué patologías nos pueden potencializar esto? Estadísticamente, a nivel mundial existen más o menos 400 millones de personas con sobrepeso. En el mundo actual, estamos acostumbrados al fitness, al gimnasio, a las dietas. Aquí en Cobán todo el mundo corre, todo el mundo hace ejercicio. Sin embargo, la obesidad es endémica. La obesidad está marcada en todos los países. Guatemala no se salva. McDonald's, Burger King, comida rápida. Nosotros los médicos cuando nos entrenamos pasamos tomando Coca-Cola y comiendo comida chatarra todos los turnos, lo que nos dé tiempo de comer y nos queda la costumbre y hacemos poco ejercicio. La mayoría no tenemos un régimen de ejercicio y los que hacen ejercicio lamentablemente no lo hacen como se debe. Y eso nos da que 400 millones de obesos de sobrepeso a nivel mundial que pueden tener problemas de hipogonadismo. ¿Por qué por hipogonadismo? Porque la testosterona a nivel de la grasa se aromatiza, se convierten en estrógenos y los estrógenos a la vez disminuyen más la cantidad de testosterona. Entre más circunferencia abdominal tengamos, más chances de tener menos testosterona y de llegar al síndrome mucho más rápido. Por eso, el buen estado de salud, un índice de masa corporal adecuado, un índice de circunferencia abdominal adecuado, nos va a permitir a nosotros mantenernos sin este síndrome. Sedentarismo ligado a lo primero, no hacemos ejercicio, nos levantamos de la cama, nos bañamos, a la mesa a sentarnos, al carro a sentarnos, al trabajo, al escritorio a sentarnos, regresamos a la casa y como estamos cansados de andar sentados, nos acostamos. Entonces realmente el sedentarismo se ha vuelto también una moda. Entre más cómodo el sillón, más cómoda la cama, más cómodo el carro, mejor para nosotros. No nos movemos. La diabetes mellitus está relacionada con déficit de testosterona. No se sabe el mecanismo exacto, pero sí se ha visto que las personas que tienen diabetes debiéramos de investigarles los niveles de testosterona. Se disminuyen. Se cree que esto es producto de daño directo a nivel de los vasos que irrigan el testículo. Hay disminución de los vasos de la irrigación. Esto produce que haya menos sustrato y las células de Leydig vuelven a padecer. El VIH, tampoco se sabe exactamente por qué, pero los pacientes que tienen VIH también se ha demostrado que tienen deficiencia en la testosterona. Me decía un amigo una vez que era testigo divino para que no lo anduvieran pegando, pero esto no se sabe exactamente por qué. Todo paciente que tengamos con VIH, que realmente recuérdense que las estadísticas dicen de que muy pronto vamos a tener por lo menos 1 de cada 10 con VIH, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Síndrome metabólico, que prácticamente engloba los 3 de arriba. Patología de tiroides, también existe mucha patología de tiroides. Y el EPOC, enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Siguiente, por favor. Entonces nos encontramos con 2 problemas fundamentales con el síndrome de deficiencia de testosterona. 1. Los síntomas clínicos del hipogonadismo de origen temprano o de inicio temprano son inespecíficos y pueden traslaparse con un sinfín de patologías. Por ejemplo, anemia, hipotiroidismo, depresión, cansancio físico, fatiga mental. Y 2, los límites de lo normal de la testosterona aún no se logran unificar. Existen límites tan amplios en nanogramos o miligramos, que las diferentes sociedades de andrología no logran unificar. Las más estables son entre 220 y 350 y las más altas entre 150 a 400. Por arriba o por abajo. Por abajo de 220 miligramos, la mayoría de entidades dicen de que está considerado, que está bien indicado empezar con la suplementación de testosterona. Entre 220 y 350, pues hay que medir la testosterona biodisponible,
hay que medir realmente los síntomas de los pacientes, pero que es una tierra de nadie. Y arriba de 350 hay que buscar otras cosas. ¿Bien? ¿Cuáles son los cambios que nos va a dar este síndrome? Que debemos nosotros sospechar en nuestros pacientes: cambio y disminución en la masa muscular, que va directamente proporcionada a la fuerza. Empezamos a tener menos masa muscular, menos fuerza. El paciente puede sentir de que no tiene la misma energía para cargar cosas. Puede tener aumento de la grasa visceral, caída del vello, alteraciones cutáneas, disminución de la densidad mineral ósea. Pacientes que tienen disminución de la densidad mineral ósea, no es solo de darles calcio y vitamina D12 o darles ácido alendroico. Tenemos que pensar en por qué está perdiendo esa densidad ósea. ¿Bien? Síntomas sexuales, que son los que realmente más estamos acostumbrados a escuchar con estos síndromes: disminución del deseo sexual o el del líbido. Normalmente la sociedad americana menciona de 1 a 2 intercursos sexuales a la semana. Por debajo de 2 intercursos sexuales ya se toma como un déficit del deseo sexual. Disminución del número y calidad de las erecciones. Las erecciones uno tiene que ser muy específico con su paciente. Existen 4 grados de erecciones. El grado 4 es el que permite que haya un intercurso sexual adecuado, que haya una penetración, y de ahí para abajo. El paciente puede venir y uno le pregunta: ¿usted tiene erecciones? Sí. Pues la pregunta está mal formulada. La pregunta sería: ¿con las erecciones que usted tiene logra una adecuada penetración? Y el paciente pues ahí nos puede decir: mire, no, me cuesta, o mire, sí, pero 1 minuto, o mire, no la sostengo. Disminución del volumen del eyaculado. Normalmente son 5 ml, lo que es una eyaculación normal. Hay disminución del volumen, disminución de la calidad del orgasmo. Muchos pacientes, es increíble, pero la mayoría de mujeres tienen la idea de que el hombre no importa, que viene el hombre igual siente lo mismo, y él lo que quiere es tener relaciones sexuales y ya. Pero hay muchas personas, muchos hombres que llegan a la clínica y nos mencionan: mire, realmente yo no tengo ganas, solo porque ni modos, hay que cumplir en la casa, o no siento lo mismo. Y esa palabra de no siento lo mismo, ellos no se lo pueden explicar. Mire, ¿por qué no siento lo mismo? ¿Qué pasó? No, simplemente, no siento lo mismo, no tengo ganas, he perdido interés. Y uno le empieza: mire, ¿tiene disfunción eréctil? Sí, un poco. Podemos pensar en eso. Disminución del número de erecciones nocturnas y erecciones matutinas. ¿Bien? Síntomas psicológicos. Si el señor de la casa está con del humor, porque hoy está contento, mañana está triste. Disminución de la actividad intelectual, no tiene interés, solo quiere estar viendo caso cerrado todo el día. Disminución de funciones cognitivas, le cuesta pensar, le cuesta analizar las cosas, se ve lento en el proceso de pensamiento, y muchas veces esto de disminución de las funciones cognitivas, el paciente no lo percibe, quien lo percibe es la familia. La esposa en la clínica viene y nos dice: fíjese que él a veces se le olvidan las cosas, no encuentra las llaves del carro, no sabe dónde dejó la billetera. La vez pasada sacó el carro y no había abierto el portón y se estrelló. Y aunque suene chistoso, son las cosas reales que llegan a decirnos a la clínica. Fíjese que vino y se acababa de bañar, preparó su ropa, y cuando salió alegando porque no encontraba su ropa, y él mismo la preparó. Entonces, no es Alzheimer todo. No todo es que el paciente ya está viejito y hay que dejarlo. Disminución de la orientación espacial. Empiezan a perderse. Los pacientes muchas veces nos dicen: mire, yo era rebuso para las direcciones, ahora me pierdo hasta en mi casa, no encuentro el baño. Depresión. La depresión hay que ponerle mucha atención, junto con la irritabilidad. Muchas veces la irritabilidad es consecuencia de la depresión. Hay test psicológicos, no me voy a meter a este campo porque es muy amplio, pero falta de ganas de vivir, no hallarle motivo a la vida, no tener ganas para hacer nada, no tener impulsos para realizar nuevas actividades, no tener metas claras en la vida, puede ser depresión. Y esto no es porque la familia dice: ¿pero por qué estás triste? No lo sé. Este viejo está triste. No. Puede ser que tenga déficit de testosterona, que como ya vimos, interviene en el proceso de pensamiento y en el proceso de cognición. Insomnio. Con el insomnio también hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas padecen de insomnio porque están preocupadas.
De plano, si mañana se vence la letra de la hipoteca, no tienen con qué pagar, yo creo que nadie duerme. O si piensan que son las 1, 2, 3 de la mañana y la hija no llega y anda en la fiesta con su novio, tampoco van a dormir. Pero muchas personas, estando bien descansadas, viviendo bien, se duermen a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana están despiertos. Quieren dormir, parecen de cefalea, pero no logran dormirse. Y al otro día el insomnio empieza la cascada para arriba. Los irrita, los deprime, tienen disminución de las funciones cognitivas, porque no dormir, como ustedes saben, es incluso hasta una tortura, no dormir. Bien. Existen un sinnúmero de test rápidos para sospecha del síndrome de deficiencia de testosterona. Ninguno de estos tests son absolutos. Simplemente son pronósticos de que el paciente puede estar padeciendo de este síndrome. Hay muchos tests, uno de los más aplicados que tiene una más alta de confiabilidad es el test Adams. ¿Siguiente? Que vamos a verlo aquí rapidito. Sin que me contesten, vayan pensando, por favor. Pregunta número 1. Y aquí al otro lado tenemos los niveles por punteo. 1, 2, 3, 4, 5. El 1 es no hay, el 2 es leve, 3 moderado, 4 severo, 5 muy severo. Es un test fácil de llenar. Se encuentra en internet, lo pueden tener en la clínica, se lo pueden pasar al paciente rapidito para que lo conteste y se lo mande por correo. Si le da vergüenza hacerlo frente a los demás. Una cosa que ustedes tienen que tener muy en cuenta es de que el paciente nunca o en muy pocos casos les va a contar la verdad frente a la familia. Nunca. Ustedes le van a preguntar, llegó con el hijo, el señor le va a preguntar, mire, ¿y usted tiene erecciones normales? Y si voltea a ver al hijo, sí. Todo el tiempo. Al revés, vengo por priapismo, nos va a decir. 1. Disminución de la sensación general de bienestar. Esto evalúa el estado general de salud, estado subjetivo. 2. Dolor muscular, dolor de piernas, espalda, articulaciones y extremidades. 3. Sudoración excesiva. Episodios inesperados repentinos de sudoración o sofocos. Problemas de sueño en el 4. Dificultad en conciliar el sueño, levantarse temprano, sensación de fatiga, somnolencia. El otro 3 menciona la necesidad de hacer siestas después del almuerzo. Si el paciente tiene necesidad de dormir por lo menos media hora, 1 hora después de que comen el almuerzo, el 4 es positivo. 5. Aumento de la necesidad de dormir, sensación de cansancio aún durmiendo. Bien. 6. Irritabilidad, sensación de agresividad por pequeñas cosas. Estamos irritables, nos enfada cualquier cosita. Nervioso, tensión interna, intranquilidad, impaciencia. 8. Ansiedad, sensación de pánico. 9. Cansancio físico, mental, de vitalidad, falta de vitalidad, disminución general de rendimiento, actividad reducida, falta de interés en actividades placenteras, sensación de hacer menos cosas, de lograr menos, de tener que esforzarse para una actividad. 10. Disminución de la fuerza muscular, sensación de debilidad. Bien. 11. Ánimo deprimido, sensación de tristeza, al borde del llanto, falta de control, cambios drásticos de humor, sensación de ser inútil. 12. Sentimiento de haber pasado su mejor etapa, de decir, si ya no soy el de antes, ahora ni modo, esto es lo que me queda. 13. Sentimiento que está acabando o que va en bajada. 14. Disminución del crecimiento de la barba. Disminución de la habilidad o frecuencia de desempeño en los encuentros sexuales. Lo normal de un intercurso sexual es de 8 a 15 minutos. Todos llegan presumiendo, doctoras, que 1 hora, después de 1 hora ya me canso. Eso no es cierto. Ni en las películas. Eso es 8 minutos, el estándar de 8 a 15. Si uno le pregunta al paciente, mire, pero el intercurso sexual, ¿cuánto duró? 10 minutos de intercurso con penetración. Bueno, usted está normal. No venga a presumir. 16. Disminución del número de erecciones matutinas. Normalmente la testosterona conlleva un eje que va a la par del cortisol. El cortisol amanece alto, la testosterona amanece alto y la testosterona está altamente ligada a las erecciones. Y entonces generalmente la mayoría de varones tienen erecciones matutinas. Estos no están ligadas a actividades sexuales ni a pensamientos erógenos, sino simplemente está ligada al ciclo normal de la testosterona que va de la mano con el cortisol. Cortisol también disminuye con la edad, el ciclo del cortisol,
igual la testosterona disminuye y los niveles subóptimos de testosterona en la mañana son más evidentes. Y la última 17, disminución del deseo sexual, disminución de la libido. Suena chiste, pero hay que preguntarle al paciente, ¿esto es con la esposa? ¿Esto es con la novia? ¿Con quién es? Porque muchos pacientes llegan y nos dicen, mire doctor, en la casa, nada. Y mi esposa no se enoja, pero tengo una mitraillita usted. Que todo el día. Y miren, suena chiste, pero es muy común. Vivimos en una sociedad que predica o pregona ser fiel, quieren ver así, pero la realidad es otra. La mayoría de nuestros pacientes tenemos que ser muy claros con ellos y preguntarles, ¿cuántas parejas sexuales tiene? Una, no hombre, en serio, ¿cuántas? Entonces nos dicen, no doctor, es que sí, mire, tengo por ahí una mi amiga, tengo ahí una mi vecina, una mi conocida. Y es increíble que le preguntamos, mire, ¿y con esta persona cómo está? Bien, entonces el problema no es este. Siguiente. El cuestionario de un punteo de 17 a 26, considerado como negativo, 27 a 36, un cuadro clínico leve, 37 a 49, cuadro clínico moderado, y arriba de 50, un cuadro clínico severo. Este test, como lo digo, lo pueden encontrar en internet, es el test Adams, incluso en la Sociedad de Andrología Latinoamericana, ustedes pueden meter incluso hasta las cantidades de testosterona en el laboratorio y todo, y ellos les pueden hacer un adecuado diagnóstico. ¿Bien? Ok. Aparte de lo psicológico, tenemos un análisis químico. Todos venimos y hacemos recuento de testosterona, pero ¿cuál? Tenemos 3 testosteronas en el cuerpo, por decirlo así, o de 3 formas. Una, que es la testosterona libre, que es un 2%, 3%, testosterona ligada a la albúmina, que va del 37 al 38%, y a estas dos juntas se le llama testosterona biodisponible para hacer más o menos un 40% de punteo. Estas se intercambian muy fácilmente, y por eso es que decimos que la albúmina ligada a testosterona, la testosterona ligada a la albúmina, prácticamente la contamos como libre. Si nosotros vamos al laboratorio y pedimos que nos hagan un recuento de testosterona total, y pedimos que nos saquen la libre, es sumamente costoso para el paciente, y de todas maneras no hay un consenso. La mejor forma de sacarlo es por un método de diálisis que es bastante caro. Testosterona ligada a las hormonas ligadoras de hormonas sexuales, que son un 60%. Con esta no contamos. Siguiente. ¿Cómo tenemos que mandar a nuestro paciente? Que se vaya a sacar su nivel de testosterona total entre las 7 de la mañana a 11 de la mañana. No es porque cambie con la comida, no es porque si el paciente comió o no comió va a cambiar. Muchos pacientes me dicen, mire, pues en el laboratorio me preguntaron si ya comí, y como dije que sí, no me sacaron la testosterona. Entonces le digo, mira, aprenda a mentir, diga que no. Coman, no va a cambiar la testosterona. Y entre las 7 y las 11 de la mañana se toma porque es el pico máximo de testosterona que tenemos en el día. Esto va ligado al cortisol, como ya lo mencionamos, y ahí donde tenemos que tomar nosotros los estándares, porque las mediciones internacionales, en los estudios que se han hecho, es aquí donde buscan la testosterona. Criterios variables, 325 nanogramos por decilitros a 350 como el valor máximo, y el valor mínimo 250 a 220. Siguiente. Esto es por qué pedimos la testosterona a esa hora de la mañana, más o menos, de 7 a 11, tenemos los picos, y luego empieza a bajar igual que el cortisol. Ojo, otro gran mito. Le preguntamos al paciente sobre sus relaciones sexuales o su deseo sexual durante las noches. Porque todos piensan que en las noches es cuando hay relaciones sexuales. En las noches es cuando menos deseo tiene el hombre. Porque la testosterona en su nivel más bajo se da en la noche. Entonces es un tip para las mujeres. Agárrenlos de día, miren. Siguiente. Se han tratado de hacer varias unificaciones. Existen un sinfín de sociedades. La Sociedad Internacional de Andrología, la Sociedad Internacional de Estudios del Hombre Mayor, Asociación Europea de Urología, Asociación Americana de Urología, Asociación o Consenso Latinoamericano de Enfermedades en el Adulto Mayor, etc. Y todos llegan a un siguiente acuerdo, como lo digo,
hay variantes no tan amplias, pero ya que la testosterona total de 350 nanogramos por decilitro no está indicado el tratamiento sustitutivo. Si el paciente tiene 350 nanogramos por decilitro o más, tenemos que buscar otra causa, psicológicas, estrés, desánimo, parejas fuera de la casa, etc. Testosterona por debajo de 230, 220, el paciente sin duda se va a beneficiar de la suplementación de testosterona. Se encuentra por debajo de los niveles óptimos y el paciente sí va a empezar a tener sintomatologías por déficits hormonales. Ahora, entre la testosterona total de 350 a 230, hay que valorar la severidad del caso, que pueden dar pruebas terapéuticas o se puede mandar a medir tanto la testosterona biodisponible como la que está ligada a las hormonas de... Un pequeño resumen, tenemos historias, síntomas y signos físicos, medimos la testosterona matutina, si está normal, tenemos que descartar cualquiera de las otras causas antes de etiquetarlo como en el síndrome. Esto va a ser, tenemos que ver cómo está la hormona luteinizante, cómo están las pruebas tiroideas, cómo están las gonadotropinas, tenemos que ver cómo está su psicológico también, hay que preguntarle al paciente si tiene problemas en casa, si está estresado, si logra dormir, qué impacto tiene ese psiquis en su casa sobre su persona. Si está normal, pues solo damos seguimiento, podemos ponerlo a hacer otras actividades que vamos a ver ahorita. Ahora si están bajas, pues ya nos vamos a cualquiera de las ramas para ver si sustituimos la hormona o no. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir llegar a esta etapa? Porque empezamos hablando de que no a todos los hombres les pasa. 1. Alimentación con bajo índice de grasas, bajos carbohidratos, alto contenido de fibras y dieta en proteínas, rica en proteínas. Esto no lo hacemos casi nadie. Como decía el doctor en su plática anterior, sabemos de que lo quemado a la tortilla es malo, pero es lo que más nos gusta. Entonces, también esto es lo que más nos gusta, entre más grasa, mejor sabor, ¿verdad? Tenemos que aprender a comer. No es dejar de comer, tenemos que aprender a comer. Mantener peso saludable para disminución de los depósitos de grasa. Obviamente, ya hablamos, la grasa aromatiza la testosterona, la convierte en estrógenos y eso hace que perdamos totalmente una buena cantidad de testosterona. Por eso que la mayoría de muy obesos incluso tienen hasta ginecomastia, porque hay mucha testosterona, poca testosterona circulando y aumento de los estrógenos. Práctica regular de actividad física cardiovascular. Muchas personas les gusta hacer pesas o les gusta hacer algún deporte, pero no practican cardiovascular. Recuerden que son 20 minutos por lo menos para activar el sistema cardiovascular. Dormir bien. Tenemos que dormir por lo menos de 6 horas diarias en una habitación totalmente oscura. Está comprobado que incluso la luz de un poste que está cerca de la casa, que alumbra la ventana, disminuye el dormir bien y disminuye la producción de hormonas que se producen durante el sueño. Disminución de tabaco, alcohol y cafeína. Y disminuir niveles de estrés. Bueno, esto es difícil para los médicos, en mayoría, disminuir la cantidad de estrés. Aprendemos a vivir con el estrés, aprendemos a manejarlo, pero casi nunca aprendemos a disminuirlo. Esto va a hacer que aumente la producción de cortisol. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a tratar? 1, tenemos que tener una asociación de niveles bajos de testosterona, síntomas clásicos asociados al nivel bajo de testosterona y descartar otras causas de hipogonadismo. Cuando tenemos estas tres juntas, entonces nosotros podemos dar una sustitución androgénica. Esa es la terminología correcta, no es reposición de testosterona, sino sustitución androgénica. Siguiente. Contraindicaciones. A quienes definitivamente no se les va a tratar. 1, cáncer de próstata establecido. Se sabe de que las principales causas del cáncer de próstata están ligadas a la testosterona, sobre todo cuando esta ya es metastásica. Entonces no les podemos dar testosterona. 2, un antígeno prostático específico mayor a 4 nanogramos sin biopsias. Si tenemos un antígeno elevado, pero tenemos biopsias negativas, lo podemos observar un periodo de 2 años. Incluso si ha sido paciente con cáncer de próstata, tuvo una prostatectomía radical o fue sometido a quimioterapia y tenemos 2 años sin recidivas y sin metástasis, podemos suplementar con testosterona teniendo un adecuado control. Cáncer de mama masculino, no lo pensamos muy frecuentemente, existe. Apneas del sueño, infertilidad masculina
Y ojo con la infertilidad masculina. Muchos colegas, cuando ven un espermograma con déficit de producción de espermatozoides o un conteo bajo, les dejan testosterona. Sí es cierto que la testosterona está involucrada en la espermatogénesis, la testosterona exógena bloquea la espermatogénesis. Entonces, si usted le da testosterona a su paciente, porque tiene conteo bajo de espermatozoides, lo hace más infértil, en vez de ayudarlo. Hematocritos por arriba de 50, vamos a ver que una de las consecuencias de la reposición de testosterona es la poliglobulia. Entonces, hematocritos por arriba de 50 no se debe de dar. Y sintomatología severa del tracto urinario por hipertrofia prostática benigna. Aunque no está catalogado que la hipertrofia prostática benigna sea al 100% consecuencia de un aumento de testosterona, sí hay varios estudios que se le atribuyen y sí está comprobado que la suplementación exógena ayuda a que crezca un poco más rápido la próstata. Ok, esto es lo que hablábamos del antígeno prostático elevado, postprostatectomía radical, y vemos de que si después de 2 años nosotros empezamos a dar suplementación, la recurrencia bioquímica es casi de 0. Pero esto tiene que ser después de 2 años de tener marcadores para próstata, que el principal es el PSA, pues ahora también ya hay marcadores en orina. Siguiente. Y caemos a lo que estamos esperando casi todo, la terapia de reemplazo. ¿Cómo vamos a reemplazar la testosterona en el cuerpo? Hay un montón de preparados, sin fin de preparados. A la fecha, en el consenso de inicio de la terapia de reposición androgénica, marca como valor absoluto para inicio de tratamiento 230 miligramos para abajo, absoluto. 230 a 350 a criterio del médico. Importante medir la testosterona biodisponible si se encuentra entre 230 y 350 y para ver si no hay un aumento de la hormona ligadora y eso es lo que está pasando. Porque si tenemos nosotros, por ejemplo, 250, pero la hormona ligadora de hormonas sexuales está elevada, estos 250 no son reales, porque la biodisponibilidad de testosterona va a estar reducida. ¿Bien? ¿Para qué está indicada la reposición? Está indicada para corregir la insuficiencia androgénica de cualquier tipo de origen, no solo la de inicio tardío. Luego de una pubertad, luego de la pubertad no se da reposición de testosterona antes de la pubertad. Tenemos que esperar que el paciente tenga su pubertad para ver si realmente necesita reposición. Ese es otro error. Le dan testosterona para descenso testicular y eso es un error. Lo que hay que dar es gonadotropina o hay que dar suplementos de esta hormona, pero no testosterona. La testosterona va a empeorar el cuadro porque entonces va a bloquear todo el eje y nunca va a llegar a producirse. Se observa mejoría, para observar mejoría de la frecuencia cardíaca, de las erecciones también, vamos a tener mejores fantasías sexuales. Recuérdense que la parte psicógena de la relación sexual es sumamente importante. No es un robotito que le ponen el on y el off. El paciente debe tener fantasías sexuales como parte de su sexualidad normal, igual las mujeres. Se incrementa el vello en las regiones por los andrógenos dependientes, la masa magra, la fuerza muscular va a aumentar, la densidad mineral ósea va a aumentar. Todo esto es por la reposición. Mejora el humor, mejora el bienestar general y mejoran las funciones cognitivas. Bien. ¿Cómo va a actuar la testosterona? Bueno, damos la testosterona. Esta va a pasar por la dihidrotestosterona. Va a llegar al receptor androgénico. Y esto va a estar en genitales externos, próstata, piel, cabello, músculo, médula ósea, cerebro, endotelio, grasa corporal, hueso y cerebro. Y una parte se va a aromatizar. Y esta va a llegar a los receptores estrogénicos. Por eso, el paciente también debe de bajar de peso, debe de hacer ejercicio, tiene que disminuir el porcentaje de grasa corporal, porque si no, parte de esta testosterona que se aromatiza llega a ser estrógenos. ¿Sí? ¿Cuáles son las presentaciones más comunes de la testosterona exógena? Tenemos el undeconato de testosterona vía oral de 40 a 160 miligramos día. Esta es bien absorbida a través del sistema linfático. Se presenta con unas consideraciones variables cuando las medimos séricamente y por eso es que se ha dejado de usar. Enantoato de testosterona también, de 250 miligramos. También se ha dejado de usar porque sus tiempos de vida media son muy variables. Su absorción intestinal también es muy variable. Siguiente.
El undecanato de testosterona vía intramuscular actualmente es de las que más se está usando, es de las que más se recomiendan, y esto es porque tiene una biodisponibilidad muy alta. Se pone una inyección más o menos cada 10 a 14 semanas y el paciente va a mantener un nivel adecuado de testosterona sérica. Y la testosterona transdérmica o en gel, que es una realmente de las que mantienen más estable la testosterona con muy buenos resultados. 5 miligramos de testosterona transcutánea en gel. ¿Cuál es el principal problema de esto? De que puede haber, podemos contaminar, por decirlo así, o puede haber contaminación hacia la mujer o hacia niños por las manos. Queda en la piel, se puede secretar un poco en la piel, entonces podemos contaminar con testosterona, por decirlo así, a las personas que viven con nosotros. De ahí también de que pueden haber cambios locales de la aplicación, y el paciente no puede bañarse inmediatamente, no puede usar jabones, tiene que tener el área rasurada donde se la va a aplicar, tiene que tener muy buena higiene de piel. Entonces, por eso es que se ha dejado de usar. ¿Bien? Parches escrotales y no escrotales. También tienen una muy alta calidad, tienen mucha estabilidad en los niveles de testosterona séricos, pero el principal problema de los parches es que no son discretos. Entonces las personas ven el parche, las personas externas saben que el paciente está enfermo, y el paciente lo que menos quiere es que la gente se entere. Yo le decía a mi paciente que primero llegó con la esposa y después regresó solo para contarme la verdad. Y me decía, es que mire doctor, me decía, es que este no es un tema que yo platico en la cena con mis hijos y mi esposa, me decía. Por supuesto, entonces yo no le voy a dar una cura donde su esposa y sus hijos se den cuenta, él quería pasar desapercibido, ¿no? Siguiente. Mucha testosterona. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cómo lo vamos a seguir? No es nada más de ponerle la testosterona y ahí que se vaya y que regrese a los 3 meses, 4 meses. Tenemos que tener mediciones de testosterona y estradiol el día previo a la tercera inyección, si fuera IM. Tarda más o menos en reponer la testosterona o en quitar los síntomas que ha producido el déficit de testosterona de 1 a 3. Y por esto es de que muchos pacientes, de que su principal síntoma es la falta de líbido y las disfunciones eréctiles, tienen que irse también medicados con alguna pastilla que funciona a nivel de la 5-fosfodiesterasa para poder tener erecciones mientras la testosterona funciona. Posiblemente en el primero o segundo mes el paciente ya no requiere de las pastillas, y como me decía un paciente, mire, me quité las pastillas porque ahora mucho, doctor. Bueno, digo, a ver si sea cierto. Una vez al año tenemos que tener mediciones de testosterona entre cada periodo de aplicación. El gel de testosterona tenemos que valorarlo entre 12 a 24 horas post aplicación. Recuerden que este es un gel diario, tiene que aplicar diariamente. En un deconato de testosterona bioral, valorar testosterona sérica cada 4 a 6 horas posterior a la dosis, también esta es diaria. Y los parches transdérmicos, tenemos que valorar la testosterona de 8 a 11 de la mañana, todos los días por un periodo de tiempo. Ya que todas estas últimas son bastante complicadas, el consenso actual es usar las IM. Entonces ponemos una inyección del paciente, estas tienen la ventaja de que vienen dosificadas, podemos usar media inyección, podemos usar el total de la inyección y podemos modificar la dosis al respecto. El paciente no tiene que preocuparse por los siguientes 10 a 14 semanas de estar tomando la testosterona, de estar recordando aplicarse la gel o estarse poniendo los parches, y tenemos una biodisponibilidad de testosterona bastante buena. Bien. Monitoreo y examen clínico, esto tiene que ser por lo menos cada 3 meses, y se da antígeno prostático específico, tacto rectal, hematocrito por la poliglobulia, perfil glicémico, glucémico, perfil lipídico, densidad mineral ósea, función hepática. Uno de los principales riesgos que tenían estos compuestos orales era la toxicidad hepática, por lo cual muchos países lo dejaron de usar. Siguiente. Efectos adversos que podemos encontrar por la poliglobulia, hematocrito arriba de 50, acné, lo estamos metiendo como una pubertad, ¿siente? Piel grasa, crecimiento de cáncer prostático, sobre todo metastásico, si no hicimos un diagnóstico adecuado primero, y la reducción de la hematogénesis. Por esto la reducción de la hematogénesis es de que nosotros no tenemos que dar testosterona en pacientes con problemas de fertilidad. ¿Bien? Y esto es lo que pretendemos. No solo que la esposa esté feliz, sino la pareja también. Recuerden que la sexualidad se aborda en pareja.
No se aborda solo un paciente. Ok, muchas gracias. ¿Quién tiene la primera pregunta?